Hola, el día de hoy le vamos a presentar dos temas, los dos temas se trata de recursos compartidos de la red y protocolo de gestión de la red. El nombre de nuestros integrantes son Edwin Giovanni Vaca Hernández y su servidor Kevin Román Hernández de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Tecnológico Universitario de Cancún, de nuestra materia de Análisis de Rendimiento de Redes de nuestro maestro Guillermo Cungarrache en el parcial número 2. En esta primera ocasión voy a presentarle el tema de recursos compartidos de la red. Primero que nada, vamos a definir qué es un recurso de red. Aquí nos indica que los recursos de red se refieren a las formas de datos, información y dispositivos de hardware a los que pueden acceder un grupo de computadoras mediante el uso de conexión compartida. Estos tipos de recursos también se conocen como recursos compartidos. Son importantes en entornos de trabajo donde la colaboración es esencial para el éxito. Los tipos más comunes de recursos de red en un entorno de oficina son el hardware, como impresoras, máquinas de fax y escáner. Cada computadora en una red está conectada a cada pieza de hardware de forma inalámbrica, lo que facilita el uso del equipo siempre que sea necesario. Los archivos de datos son importantes recursos de red compartidos por quienes deben colaborar en proyectos al compartir información a través de una red. Los trabajadores pueden modificar y actualizar fácilmente documentos de texto, hojas de cálculo y proyectos de diseño gráfico, sin tener que enviar archivos de gran tamaño por correo electrónico o transferir archivos a través de unidades flash portátiles. Los trabajadores pueden acceder a los archivos como si estuvieran en su propia computadora. Ahora vamos a definir qué es una red. Aquí nos indica que una red de computadoras, también llamada red de ordenadores o red de informática, es un conjunto de equipos, nodos y software conectados entre sí por medio de dispositivos físicos que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquier otro medio para el transporte de datos, con la finalidad de compartir información, recursos y ofrecer también productos. Vamos a hablar de qué es un recurso compartido en una red. Nos indica que en informática un recurso compartido o red compartida es un recurso informático disponible de un host a otro host en una red informática. Es un dispositivo o pieza de información en un ordenador al que se le puede acceder de forma remota desde otro ordenador, normalmente a través de una red de área local o de un intranet de la misma empresa, de forma transparente como si se tratara de un recurso en la máquina local. El uso compartido de la red es posible gracias a la comunicación entre procesos a través de la red. Algunos ejemplos de recursos que pueden ser compartidos son los programas informáticos, los datos, los dispositivos de almacenamiento y las impresoras. Por ejemplo, acceso a archivos compartidos, también conocido como compartir discos y carpetas, compartidos a impresoras, accesos compartidos a escáner, etc. El recurso compartido se denomina disco compartido, carpeta compartido o documento compartido. En sí, el término uso compartido de archivos significa tradicionalmente acceso compartido a archivos, especialmente en el contexto de los sistemas operativos y los servidores LAN e intranet. Por ejemplo, en la documentación de Microsoft Windows, aunque a medida de BitTorrent y otras aplicaciones similares se hicieron disponibles a principios de la década de 2000, el término uso compartido de archivos se ha ido asociando cada vez más con el uso de compartido de archivos de igual a igual a través de Internet. Soporte de sistema operativo para compartir recursos. El acceso compartido a archivos e impresoras requiere un sistema operativo en el cliente que admita el acceso a recursos en un servidor, un sistema operativo en el servidor que admita el acceso a sus recursos desde un cliente y una capa de aplicación en el modelo de referencia TCP/IP de 4 o 5 capas, un protocolo de uso compartido de archivos y un protocolo de capa de transporte para proporcionar el acceso compartido. Los sistemas operativos modernos para computadoras personales
incluyen sistemas de archivos distribuidos que permiten compartir archivos, mientras que los dispositivos de computación portátiles a veces requieren software adicionales para el acceso a archivos compartidos. En Microsoft Windows, el componente de red de Windows compartir archivos e impresoras para redes de Microsoft proporciona una red compartida utilizando el protocolo SMB Server Messenger Book de Microsoft. Otros sistemas operativos también podrían implementar ese protocolo. Por ejemplo, Samba es un servidor SMB que se ejecuta en sistemas operativos tipo Unix y algunos otros sistemas operativos que no son MS2, no Windows, como OpenBMS. Samba se puede utilizar para crear redes compartidas a las que se pueden acceder, utilizando SMB desde ordenadores con Microsoft Windows. Un enfoque alternativo es un sistema de archivos de disco compartido en el que cada ordenador tiene acceso al sistema de archivos nativo en una unidad de disco compartida. Convención de nombres y mapeo. Los ordenadores clientes pueden acceder a los compartidos a través de algunas convenciones de nomenclaturas como UNC, que se utilizan en los ordenadores con DOS y Windows. Eso implica que un recurso compartido de red puede abordarse de acuerdo con el siguiente camino, que es la línea de código que estamos viendo en la parte de acá abajo. Dice Server Compute Name, Shared Name, donde Server Compute Name es el nombre de WINS en el nombre DNS o la dirección IP del ordenador servidor. Y Shared Name puede ser un nombre de carpeta o archivo o una ruta. A la carpeta compartida también se le puede dar nombre como Shared Name, que es diferente del nombre local de la carpeta en el lado del servidor. Por ejemplo, el código que estamos viendo, server, usualmente denotado como una unidad con la letra C en una máquina de Windows. Una unidad o carpeta compartida a menudo se asigna en el ordenador del cliente, lo que significa que se asigna a una letra de unidad en el ordenador local. Por ejemplo, la letra unidad H se utiliza normalmente para el directorio principal del usuario en un servidor de archivo central. Problemas de seguridad. Un recurso compartido de red puede convertirse en un problema de seguridad cuando aquellos que no deberían tener acceso a los archivos compartidos obtienen el acceso a ellos, a menudo por medio de engaños. Muchos gusanos informáticos se han propagado a través de las redes compartidas. El acceso compartido a impresoras de archivos está normalmente prohibido en los contrafuegos desde ordenadores fuera de la red, de área local o de la intranet de la empresa. Sin embargo, mediante redes privadas virtuales, los recursos compartidos pueden poner a disposición de los usuarios certificados fuera de la red local de forma segura. Normalmente, los demás usuarios pueden acceder a una red compartida marcando cualquier carpeta o archivo como compartido o cambiando los permisos del sistema de archivos o los derechos de los accesos de propiedad de la carpeta. Por ejemplo, un archivo o una carpeta puede ser accesible solo a un usuario, que es el propietario, a los administradores del sistema, a un determinado grupo de usuarios y al público, es decir, a todos los usuarios conectados. El procedimiento exacto varía según la plataforma. Comparación con la transferencia de archivos. El acceso compartido a archivos no debe confundirse con la transferencia de archivos utilizando el protocolo de transferencia de archivos FTP o el protocolo Bluetooth. El acceso compartido implica la sincronización automática de la información de la carpeta a través que se cambie la carpeta en el servidor y puede proporcionar búsqueda de archivos en el servidor, mientras que la transferencia de archivos es un servicio más rudimentario. El acceso a archivos compartidos se considera normalmente como un servicio de red de área local, mientras que el FTP es un servicio de Internet. El acceso a los archivos compartidos es transparente para el usuario, como si se tratara de un recurso del sistema de archivos local. Es compatible con el entorno multiusuario. Este incluye el control de concurrencia o el bloqueo de archivo remoto mientras que el usuario lo edita, así como los permisos del sistema de archivos. Comparación con la sincronización de archivos. El acceso a archivos compartidos implica
pero no debe confundirse con la sincronización de archivos y otra sincronización de información. La sincronización de información basada en Internet puede, por ejemplo, utilizar el lenguaje SLAML. En el acceso a los archivos compartidos se basa en la publicación de la información de las carpetas por parte del servidor y se utiliza normalmente a través de una toma de Internet siempre activa. La sincronización de archivos permite al usuario estar desconectado de vez en cuando y normalmente se basa en el software de agente que sondea los equipos sincronizados al reconectarse y a veces repetidamente con un intervalo de tiempo determinado para descubrir las diferencias. Los sistemas operativos modernos suelen incluir un caché local de archivos remotos, lo que permite el acceso sin conexión y sincronización cuando se vuelve a conectar. Y bien, ahora vamos a ver un poco sobre los protocolos de gestión de red. Vamos a verlo a partir de la siguiente diapositiva. Y vamos a empezar con qué es un protocolo de gestión de red. Estos protocolos de gestión de red son una parte de los protocolos de red. Sin embargo, tienen una diferencia principal con el resto. Mientras los protocolos de red, por norma general, permiten una transferencia de datos entre dos dispositivos, los protocolos de gestión de red no buscan la transferencia de información, sino la transferencia de datos administrativos, ya sean alertas, actualizaciones, traps. Es decir, los protocolos TCP, UDP, SMTP, CSMA, CD, esos son protocolos centrados en la transmisión de información entre dos puntos de la red, pero no buscan gestionar ni administrar estos dispositivos. Los protocolos de red contra los protocolos de gestión de red, aquí lo que es importante que tenemos que comprender es que dentro de una misma red los protocolos de transferencia de datos tendrán que convivir con los protocolos de gestión. Por tanto, estos recursos como CPU o ancho de banda serán recursos compartidos entre ambos. Es interesante tener presente que aunque su función sea diferente, los protocolos de gestión de red también influyen en el rendimiento global de la plataforma y por eso es importante conocerlos y controlarlos. Y bien, ahora vamos a hablar sobre tres puntos claves para el análisis de protección de gestión. En el resto de la presentación haremos una revisión de tres protocolos de administración que son los más populares y ahí vamos a tratar de conocer en qué puntos mencionaremos a continuación: el enfoque, arquitectura y organización de la data. Ahí tomaremos el siguiente diagrama como guía, el que podemos ver aquí en la parte derecha. Bien, vamos a empezar con el enfoque de los protocolos de gestión de red. Para esto es fácil entender que mientras más compleja y heterogénea sea la plataforma a gestionar, mayor dificultad encontraremos en su administración. La administración de redes se enfrenta a esta complejidad desde tres ángulos, que son los fallos, el rendimiento y las acciones. Los fallos en este ámbito son la idea es disponer que los procedimientos de la detección de los fallos y un esquema para reportarlas. El rendimiento, la idea aquí es obtener información sobre el comportamiento de la plataforma para comprender y optimizar su rendimiento. Y en las acciones, muchos protocolos de administración incluyen la posibilidad de ejecutar acciones sobre los dispositivos de la red, ya sean actualizaciones, cambios, instauración de alertas, etc. Es importante comprender cuál de los tres ángulos ataca cada uno de los protocolos y por tanto, qué será lo que nos permitirá hacer. El siguiente punto clave es arquitectura de protocolos de administración de red. Aquí todos los protocolos de gestión proponen una arquitectura y unos procedimientos para extraer, colectar, transferir, almacenar y reportar información proveniente de los elementos administrados. Es importante entender esa arquitectura y los procedimientos a la hora de comprender el protocolo de gestión. Es indispensable a la hora de instrumentar una solución en función de dicho protocolo. Y otro de los puntos clave es la organización de datos en los protocolos de administración de red. Otro punto fundamental es la forma en la que
en cómo los protocolos de gestión de red formatean y manejan estos datos de administración. La base es cómo definen e identifican los elementos a administrar. ¿Qué elementos puedo gestionar con este protocolo? ¿Solo hardware o también abarca aplicaciones, por ejemplo? ¿Qué formato se utiliza para manejar los datos? ¿Y cómo se almacena, si es que se almacena? Y finalmente, ¿cuáles son las opciones que tengo para acceder a esta información? Vamos a hablar sobre la comparativa de los tres protocolos de gestión de redes. Como hemos visto en el diagrama anterior, son tres protocolos de red encargados de la administración en redes, cada uno con sus propias características. Veámoslo aquí en el siguiente diagrama, que vendría siendo ICMP, SNMP, WMI, y ahorita vamos a hablar a continuación de cada uno de los tres protocolos. Bien, vamos a empezar con el protocolo ICMP, que significa Internal Control Message Protocol. Este protocolo de capa de red que forma parte del grupo de subprotocolos asociados a un protocolo IP. El protocolo de administración ICMP funciona en el ámbito de la validación de fallos y además permite el cálculo de ciertas métricas de rendimiento. El lector puede encontrar las especificaciones detalladas del protocolo en el RFC 792. Este procedimiento que propone el ICMP parte de la detección de una condición de error y el envío de un mensaje reportando dicha condición. Así pues, el elemento clave son los mensajes contemplados por ICMP y los cuales suelen clasificarse en dos categorías, mensaje de error y mensaje de control. El mensaje de error viene donde se utiliza para reportar un error en la transmisión del paquete. Y el mensaje de control utiliza la información para informar sobre el estado de los dispositivos. La arquitectura con la que trabaja el ICMP es muy flexible, ya que cualquier dispositivo de la red puede enviar, recibir o procesar mensajes ICMP. En la práctica se utiliza para que los enrutadores y switches reporten al host que originan un paquete que dicho paquete no puede ser reentregado por un error en la red. Además, ICMP es utilizado también para realizar cálculos de métricas sobre el rendimiento, como niveles de latencia, tiempo de respuesta o pérdida de paquetes, entre otros. Bien, ahora vamos a hablar sobre SNMP, por sus siglas que significa Simple Network Management Protocol. Este protocolo de capa de aplicación abarca los ámbitos de falla, rendimiento y acciones. Este ofrece un esquema para reunir, organizar y comunicar información de administración entre los dispositivos que conforman una red. Este esquema logra ser común a un gran número de componentes de hardware, soportando ya sea diversidad de dispositivos, desde dispositivos de red como enrutadores, switches, firewall o access points, donde hasta dispositivos de usuarios finales como impresoras, escáneres, estaciones o servidores. Igual diversidad de marcas. La mayoría de las marcas al presentar un producto se aseguran de que dicho producto tenga incluido el soporte de este protocolo, que viene siendo el SNMP. Y el último que tenemos es el WMI, que por sus siglas viene siendo Windows Management Instrumentation. Aquí nos moveremos en el universo más compuesto por equipos que corren algún sistema operativo Windows y por las aplicaciones que dependen de dicho sistema operativo. De hecho, WMI propone un modelo para que podamos representar, obtener, almacenar y compartir información de administración sobre el hardware-software basado en Windows, tanto local como remoto. Por otro lado, además lo asociado con la información de administración, el WMI permite también la ejecución de otras ciertas acciones. Y bien, como mi conclusión, aunque muchos de los usuarios no sepan ni conozcan el funcionamiento de estos protocolos, nos permiten la transmisión de datos desde nuestros dispositivos, ya sea para navegar entre sitios, enviar correos, escuchar música. Y pues igual estos protocolos son estándares y políticas formales que pues conforman restricciones y procedimientos que definen el intercambio de diferentes paquetes y hacen que la información pueda llegar a los servidores, bueno, puedan comunicarse entre servidores o más dispositivos en la red.
y es muy importante conocer cada uno de los puntos que dimos a conocer el día de hoy. Y pues sería todo de mi parte. Muchas gracias por la atención y hasta luego. Y aquí tenemos nuestras referencias web que están en un formato APA por si gustan corroborar nuestra información. Eso ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias a todos por habernos escuchado.